¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo, muy básico, que es acerca del triángulo rectángulo y la relación que tiene con las funciones trigonométricas. En geometría se llama triángulo rectángulo a todo triángulo que posee un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos la figura de un triángulo rectángulo en donde pues, claramente se puede observar lo que es el ángulo de 90 grados. A este lado, por ejemplo, le podemos llamar el lado A este le llamamos el lado B y este otro le llamamos el lado C. Ahora, este ángulo de acá podemos dibujarlo y podemos asociarle una letra griega, en este caso le asociamos la letra griega alfa, y a este otro ángulo le llamamos, por ejemplo, el ángulo beta. El lado A recibe el nombre de cateto, el lado B también recibe el nombre de cateto, y el lado C recibe el nombre de hipotenusa. Dependiendo con respecto a cuál de los dos ángulos estemos trabajando, van a ir cambiando un poco el nombre de los catetos. Existe un teorema que rige mucho el comportamiento de un triángulo rectángulo, que es el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la relación de la hipotenusa con la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado. Okay, aquí tenemos la misma información y vamos a incluir una tabla con los nombres de los tres lados y los nombres de los dos ángulos. Si nosotros trabajamos con respecto al ángulo alfa, entonces el lado A recibe el nombre de cateto opuesto. El lado B sería el cateto adyacente y el lado C sería la hipotenusa. Pero si trabajamos con respecto a beta, entonces el lado A recibe el nombre de cateto adyacente, el lado B se llama cateto opuesto y el lado C siempre es la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, pero siempre será menor a la suma de los otros dos lados. Las funciones trigonométricas son 6. La primera es el seno, la segunda es el coseno, la tercera es la tangente, la cotangente, viene la secante y la última es la cosecante. De estas tres funciones, la cosecante se maneja, sí, claro, se trabaja, aunque vamos a decirlo de alguna forma, no es de momento tan importante. La secante le ocurre lo mismo y la cotangente también le ocurre lo mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque de esas tres funciones que acabamos de eliminar, las podemos calcular teniendo las tres primeras, seno, coseno y tangente. Son las tres más importantes. Ahora, volvemos a colocar nuestro triángulo rectángulo y vamos a encontrar, por ejemplo, la relación entre, por ejemplo, sus lados. Entonces, si yo quiero calcular el seno del ángulo alfa, será igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de alfa será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente será el cateto adyacente entre el cateto opuesto. La secante de alfa será igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente y la cosecante será igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Si nosotros quisiéramos calcular las funciones trigonométricas o los lados, de este ángulo, de este triángulo, o sea, ¿cuál sería el seno, por ejemplo, del ángulo beta? Sería cateto opuesto entre hipotenusa. Son las mismas fórmulas, solamente que van cambiando los lados del triángulo porque estamos cambiando el ángulo. Y aquí tenemos las mismas relaciones que veníamos trabajando. Ahora, si me doy cuenta, A entre C se encuentra aquí y también se encuentra aquí. Entonces, es como si asociáramos el seno de alfa con el coseno de beta. Lo mismo ocurre con esta relación. Aquí tengo B entre C y aquí tengo B entre C. Entonces, estos dos lados también van relacionados. Lo mismo ocurre con estos dos de aquí, con este de aquí y con este de aquí. Entonces, con esa información yo puedo escribir la siguiente relación, que el seno de alfa será igual al coseno de beta, el coseno de alfa será igual al seno de beta, la tangente de alfa será igual a la cotangente de beta, la cotangente de alfa igual a la tangente de beta, la secante de alfa será igual a la cosecante de beta y finalmente la cosecante de alfa será igual a la secante de beta. Entonces aquí acabamos de encontrar de una forma muy sencilla estas 6 relaciones trigonométricas de este triángulo rectángulo. Vamos a regresar al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como habíamos escrito en unas diapositivas atrás, es la relación de la hipotenusa con sus catetos. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, C, tengo que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Tengo esta relación, que la escribimos de este lado, y ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir toda la expresión entre uno de los lados del cateto. En este caso voy a dividirlo todo entre A cuadrado. Entonces tenemos esta expresión, y ocupando un poquito de álgebra, nosotros podemos escribir esta relación de esta forma. Ahora, tenemos aquí unas relaciones importantes. Aquí tengo C entre A y aquí tengo B entre A. Entonces, C entre A, me voy a regresar a mi diapositiva anterior y voy a buscar cuál es la relación de C entre A con respecto a alfa. C entre A en la diapositiva pasada está aquí, es esta.
es la cosecante de alfa. Entonces, esta relación que está acá, yo la puedo escribir como cosecante al cuadrado, porque el término está al cuadrado de alfa. Y ahora, ¿a qué es igual B entre A? B entre A, si me regreso a la diapositiva anterior, B entre A se encuentra aquí. Entonces, la cotangente de alfa es igual a B entre A. Me regreso a mi diapositiva pasada y entonces escribo la relación que esto es 1 más la cotangente al cuadrado, porque el término está al cuadrado de alfa. Voy a volver a agarrar el teorema de Pitágoras, lo voy a volver a escribir aquí, y ahora voy a dividir todo entre el otro cateto. Se me ocurre, por ejemplo, entre b cuadrada. Entonces voy a escribirlo todo entre b cuadrada, aplicamos un poquito el álgebra, y aquí tengo otras relaciones. C entre b y A entre b. C entre b, en mi diapositiva anterior, es igual a la secante de alfa. Entonces escribo este término, pero está al cuadrado, entonces por eso va a aparecer secante cuadrada de alfa. Será igual a A entre b. A entre b en mi diapositiva es tangente de alfa. Entonces escribo aquí que esto es la tangente al cuadrado de alfa más 1. Y finalmente voy a volver a escribir mi teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y ahora todo lo voy a dividir entre el lado que me hace falta, que en este caso pues es c cuadrado, es entre la hipotenusa. Tengo este término de acá, y entonces aplicamos álgebra sencilla, y aquí tengo estas relaciones, A entre C más B entre C. Si me regreso a mi diapositiva, A entre C, ¿a qué es igual? Aquí dice seno de alfa. Entonces regreso acá, pero aquí tengo que estar elevado al cuadrado, ponemos seno cuadrado de alfa, más B entre C, y en mi diapositiva pasada, B entre C es igual a ¿qué? A coseno de alfa. Entonces me regreso, el término está elevado al cuadrado y pongo más coseno cuadrado de alfa. Y hemos encontrado estas tres identidades trigonométricas que son muy importantes. Me atrevería a decir que la última es muy usada en demostraciones matemáticas y a muchos de ustedes posiblemente les sea muy familiar. Bien, estas tres expresiones trigonométricas o relaciones trigonométricas las voy a escribir nuevamente aquí. Voy a hacer estas pequeñas líneas, voy a dibujarlas, y ahí lo que voy a hacer es que voy a despejar de la primera la cosecante cuadrada. Entonces la cosecante cuadrada va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más la cotangente cuadrada de alfa, ¿de acuerdo? De la misma expresión voy a despejar ahora, por ejemplo, la cotangente. Entonces aquí tengo que la cotangente será igual a la raíz cuadrada de la cosecante cuadrada menos 1, ¿de acuerdo? Y finalmente puedo escribir el número 1 en términos de las expresiones que tengo. Entonces aquí ya tengo otras expresiones, otras identidades trigonométricas, otras funciones. De la segunda columna voy a despejar la secante cuadrada de alfa. Entonces la secante cuadrada de alfa será igual a la raíz cuadrada de la tangente cuadrada de alfa más 1. De esta misma expresión ahora voy a despejar la tangente y será igual a la raíz cuadrada de la secante cuadrada de alfa menos 1. Y finalmente escribo el número 1 y ya tengo estas otras tres identidades trigonométricas. De la última columna voy a despejar el seno de alfa. Seno de alfa será igual a la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y ahora despejo el coseno de alfa, que será igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Y el número 1 lo expreso de esta forma, que es la expresión que había encontrado en la diapositiva anterior. Entonces, si nos damos cuenta, acabamos de encontrar más identidades trigonométricas de una forma muy sencilla. Estas 9 expresiones las podemos utilizar para resolver algún ejercicio, realizar demostraciones, etc. Regresamos a nuestro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo lo tenemos aquí. Y ahora se me ocurre, por ejemplo, dividir dos identidades trigonométricas. Por ejemplo, seno y coseno. Si yo divido seno entre coseno en términos de alfa del triángulo que tengo aquí arriba, pues yo sé que seno es cateto opuesto entre hipotenusa y coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. En términos del triángulo que tengo aquí arriba, quedaría escrito esto. Realizando la operación o esta división algebraica, tengo A entre C sobre B entre C. Los términos se eliminan y entonces tengo que esto es A entre B. Pero A entre B, si me regreso a la diapositiva con la que hemos estado trabajando, A entre B, ¿a qué es igual? A entre B es tangente de alfa. Entonces voy a escribir tangente de alfa al final de este término. Entonces he encontrado esta expresión que es muy importante, que el seno de alfa entre el coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Ahora, vuelvo a mostrar mi mismo triángulo, pero ahora voy a dividir esas dos identidades trigonométricas al revés. Voy a poner coseno de alfa entre seno de alfa. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, B entre C, y seno de alfa será igual al cateto opuesto entre la hipotenusa en términos del triángulo, repito, que tengo aquí arribita. Entonces tengo estas divisiones. Al realizar la operación, tengo esto, se eliminan los términos, y entonces nada más tengo B entre A. Si me regreso a la diapositiva que hemos estado utilizando, B entre A es igual a cotangente de alfa. Y entonces yo puedo decir que el coseno de alfa entre el seno de alfa será igual a la cotangente de alfa. Entonces, acabamos de encontrar dos relaciones que son muy importantes, la división entre el seno y el coseno entre el seno. La primera es tangente de alfa y la segunda es la cotangente de alfa.
y estas pues las podemos poner en forma de tablita. Y es una información muy muy importante. Entonces podemos decir que nuestro triángulo rectángulo tiene muchas relaciones trigonométricas de una forma muy sencilla y se pueden calcular de manera muy fácil. Bien, espero que este video les sea de utilidad y puedan utilizarlo para sus operaciones y procedimientos matemáticos. Muchas gracias y seguimos en contacto.